Bienvenidos, queridos oyentes, a otro viaje a través del tiempo. Esta noche, mientras las estrellas brillan en el firmamento, tal como lo hacían hace miles de años sobre las arenas doradas del Nilo, os invito a relajaros y dejar que vuestra mente se aleje de las preocupaciones del presente. Este relato histórico está diseñado para ayudaros a desconectar, para que os sumerjáis en las aguas tranquilas de la historia mientras os preparáis para un descanso reparador. Cada palabra, cada imagen evocada, es una invitación a la calma y al sueño profundo. Mekunku, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañáis esta noche, y si es el amanecer, el atardecer o la profunda oscuridad de la medianoche la que os rodea mientras escucháis. Compartidlo en los comentarios, pues me llena de alegría ver cómo nuestra comunidad de soñadores históricos crece con cada historia. Y si deseáis no perderos ninguno de nuestros viajes a través de las épocas, os animo a suscribiros. Así, cada nueva historia llegará a vosotros como un susurro del pasado, listo para transportaros a mundos lejanos, cuando más lo necesitéis. Ahora, dejemos que los ruidos de la modernidad se desvanezcan como la niebla matutina sobre el desierto. Cerremos los ojos y permitamos que nuestra mente viaje miles de años atrás, hasta las orillas del poderoso Nilo, donde un joven dios en la tierra está a punto de despertar. Los primeros rayos de Ra se filtraban a través de las delicadas cortinas de lino, creando patrones dorados sobre los muros decorados con escenas de victorias militares y ofrendas a los dioses. Amenhotep III, apenas con 17 años de edad, yacía sobre un lecho de madera de cedro importado de tierras lejanas, cubierto con sábanas del lino más fino que manos humanas pudieran tejer. Es hora de despertar, hijo de Ra. La mañana llama y los dioses esperan. Susurró Senefer, el chambelán real, inclinándose con reverencia, pero sin atreverse a tocar el cuerpo sagrado del faraón. El joven monarca abrió lentamente los ojos, consciente de que desde ese primer momento del día, cada gesto, cada palabra, cada respiración suya pertenecía no solo a él, sino a todo Egipto. Sus sirvientes personales ya estaban alineados en silenciosa espera, cada uno conociendo perfectamente su función en el elaborado ritual matutino que transformaría al joven somnoliento en la encarnación viviente de Horus en la tierra. «Que Amon-Ra me conceda fuerza para otro día», murmuró Amenhotep mientras permitía que sus asistentes comenzaran la primera de muchas purificaciones diarias. El agua sagrada del Nilo, recogida al amanecer y bendecida por los sacerdotes, caía sobre su piel en un bautismo que separaba al hombre del dios. Sus sirvientes lavaban cada centímetro de su cuerpo con ungüentos perfumados, mientras los sacerdotes recitaban himnos que databan de la primera dinastía. El agua purifica el cuerpo, pero son las palabras las que purifican el Ka. Le había enseñado su padre, y ahora él repetía mentalmente cada oración, consciente de que un error en el ritual podría traer desgracia a toda la tierra negra de Kemet. La vestimenta del faraón no era un simple acto de cubrir el cuerpo, sino una transformación ceremonial. Cada prenda, desde el shenti plisado hasta el amplio collar usej de oro y lapislázuli, convertía al joven en el recipiente de poder divino que debía ser. «Hoy llevarás la corona a Tef para la ceremonia en el templo de Amón», informó Nachtmin, el maestro del guardarropa real, mientras sostenía con manos temblorosas el pesado tocado que combinaba la corona blanca del Alto Egipto con plumas de avestruz a los lados. «El peso es considerable, mi señor, pero menor que la responsabilidad que representa». Amenhotep asintió, recordando las palabras de su tutor.
Un faraón nunca muestra dolor, nunca revela debilidad. La corona, que pesaba más de lo que cualquier cuello humano debería soportar cómodamente, sería su compañera durante horas de ceremonias bajo el implacable sol egipcio. Sus siervos aplicaron col negro alrededor de sus ojos, no sólo como protección contra el resplandor solar, sino como símbolo del ojo de Horus, que todo lo ve. Sus labios fueron teñidos ligeramente, sus mejillas coloreadas con ocre, y sus manos y pies pintados con henna en intrincados diseños que representaban su conexión con las fuerzas cósmicas. El desayuno del faraón era en sí mismo un ritual religioso. Cada alimento había sido inspeccionado por los sacerdotes, probado por los catadores y bendecido con largas oraciones. El pan es el cuerpo de Osiris, la cerveza su sangre transformadora, entonó el sacerdote mientras Amenhotep consumía porciones simbólicas, consciente de que cada bocado era observado por docenas de ojos. Aunque su estómago joven anhelaba más de los dulces higos y la miel dorada, la etiqueta real dictaba la cantidad exacta que podía consumir en público. A medida que avanzaba la mañana, Amenhotep fue conducido a través de los vastos pasillos del palacio de Malcata hacia la sala de audiencias. Los sirvientes se postraban al suelo a su paso, evitando mirar directamente el rostro divino. «Recuerda, gran Horus», le susurró su consejero principal, un anciano que había servido también a su padre. «Hoy recibirás a los embajadores hititas. No deben ver al hombre, solo al Dios. No deben escuchar dudas, solo decretos divinos». El joven faraón asintió imperceptiblemente mientras se sentaba en el trono dorado, sosteniendo el cayado y el mayal cruzados sobre su pecho, como había practicado innumerables veces. Su espalda recta, su mirada fija en un punto distante, su respiración controlada. Había aprendido que incluso el más mínimo temblor en sus manos sería interpretado como un mal presagio. «Anunciad a los emisarios del norte», ordenó con una voz que había sido entrenada para resonar con autoridad divina, aunque dentro de él el muchacho de 17 años luchaba contra el impulso de rascarse la nariz o ajustar la incómoda corona. Las puertas de cedro se abrieron y los embajadores extranjeros entraron a la sala, visiblemente impresionados por la magnificencia que los rodeaba. Columnas colosales pintadas con escenas de victorias militares, suelos de alabastro pulido y el resplandor del oro por todas partes. Pero nada era tan impresionante como la figura inmóvil en el trono, el joven dios rey que parecía brillar con luz propia. Lo que los visitantes no podían ver era el sudor que comenzaba a formarse bajo la pesada corona, ni las piernas entumecidas que no podían moverse hasta que el protocolo lo permitiera, horas más tarde. Mientras los embajadores presentaban elaborados regalos y recitaban largos discursos de alabanza, Amenhotep mantenía la expresión serena que había perfeccionado. Sus consejeros, situados estratégicamente a ambos lados del trono, pero siempre varios escalones por debajo, susurraban traducciones y sugerencias de respuesta. El joven faraón sabía que más allá de las paredes del palacio, más allá de los jardines exuberantes y los estanques artificiales, existía un Egipto que apenas conocía. Un Egipto de campesinos que trabajaban bajo el sol abrasador, de artesanos que creaban las maravillas que adornaban su palacio, de madres que contaban a sus hijos historias sobre el Dios viviente al que nunca verían. Los dioses han bendecido a Egipto con una crecida generosa este año, anunció uno de sus ministros al finalizar la audiencia con los extranjeros. El pueblo celebra tu divina intervención, oh hijo de Amón. Amenhotep asintió solemnemente, aunque sabía que no había sido su intervención, sino la de los sacerdotes y administradores
quienes habían organizado los rituales y la distribución del agua. Su aislamiento dorado, necesario para mantener la ilusión divina, lo separaba de las realidades cotidianas de su reino. Sus ojos veían solo lo que otros querían que viera. Sus oídos escuchaban versiones filtradas de la verdad. Al caer la tarde, cuando por fin pudo retirarse a sus aposentos privados, Amenhotep sintió el peso de la dualidad que definía su existencia. Solo aquí, atendido únicamente por sus sirvientes más cercanos y su joven esposa Ti, podía permitirse momentos de humanidad. ¿Cómo puede un dios tener ampollas en los pies?, preguntó con una sonrisa cansada, mientras un sirviente aplicaba ungüentos calmantes en sus pies, maltratados por horas de inmovilidad ceremonial. Ti, inteligente y perspicaz, a pesar de su juventud, se sentó junto a él con una familiaridad que nadie más en el reino podría permitirse. Quizás porque los dioses eligieron habitar en cuerpos humanos, con todas sus fragilidades, respondió ella, ofreciéndole una copa de vino que no había sido parte de ningún ritual, sino simplemente una bebida para calmar la sed de un hombre joven. O quizás para recordarte que incluso los dioses deben cuidar donde pisan. Amenhotep XIII tomó la copa de manos de Ti, agradeciendo ese pequeño gesto de normalidad en medio de su existencia ritualizada. A veces me pregunto si los dioses envidian nuestra humanidad, murmuró antes de beber, observando cómo un sirviente entraba con cautela a la cámara real portando una bandeja de frutas frescas. El joven sirviente, de nombre Nakti, se arrodilló y esperó pacientemente mientras otro oficial de la corte se acercaba para realizar el ritual que todos conocían. Tomó un trozo de higo, lo masticó lentamente y esperó varios momentos antes de asentir, indicando que el alimento era seguro para el dios viviente. Cada bocado que tomo ha pasado por otra boca. Cada objeto que toco ha sido examinado por 10 manos diferentes, comentó Amenhotep a su esposa, mientras el resto de sirvientes mantenían la mirada baja, fingiendo no escuchar las palabras del faraón. En las sombras del gran salón, Tamose, el sumo sacerdote de Amón, observaba cada movimiento del joven gobernante con ojos entrecerrados. Su presencia era una constante en la vida del faraón, siempre vigilante, siempre evaluando si las acciones del rey cumplían con los preceptos divinos que él interpretaba. El dios Amón requiere vuestra presencia en el templo esta tarde, Majestad, anunció con voz solemne, interrumpiendo el breve momento de intimidad entre los esposos reales. Los augurios indican que debemos realizar ofrendas adicionales para asegurar una crecida favorable del Nilo este año. Amenhotep asintió con el rostro impasible que había aprendido a mantener ante las constantes demandas sacerdotales, mientras Ti le lanzaba una mirada que sólo él podía interpretar. Otra solicitud de recursos para el ya opulento templo de Amón. Entre los numerosos servidores que se movían como sombras por los pasillos del palacio, Senenmut, un joven escriba de origen humilde pero extraordinario talento, observaba todo con atención meticulosa. Sus dedos, manchados de tinta, sostenían un pequeño rollo de papiro donde aparentemente anotaba inventarios de grano, pero en los márgenes, y usando un código que solo él comprendía, documentaba las verdaderas dinámicas de poder que se desarrollaban ante sus ojos. El sumo sacerdote ha solicitado audiencia privada con el faraón por tercera vez esta semana, escribió discretamente mientras fingía revisar listas de tributos. La reina madre ha enviado mensajeros al templo de Ptah en Memphis, posiblemente buscando contrapeso al creciente poder de los sacerdotes de Amón. Esa noche, mientras Amenhotep revisaba los informes diarios en sus aposentos privados, Senenmut fue llamado para transcribir varios decretos. Lee nuevamente el informe sobre las reservas de grano, ordenó el faraón con voz cansada.
El escriba desenrolló un papiro y comenzó. Los graneros reales contienen suficiente para sostener a la corte y al ejército durante 2 estaciones completas. Los templos de Amón en Tebas han almacenado grano suficiente para 3 estaciones, mientras que los informes de las aldeas del delta indican que sus reservas apenas alcanzarán para una luna si la crecida se retrasa. Amenhotep frunció el ceño, consciente de la disparidad. ¿Y qué solicitan los sacerdotes de Amón exactamente? El escriba consultó otro documento. Un aumento de 20% en su asignación anual de grano, alegando necesidades para los rituales de fertilidad que asegurarán una buena crecida. La tensión en el palacio aumentaba con cada día que el Nilo permanecía bajo. Senenmut, desde su posición aparentemente insignificante, observaba cómo los nobles y sacerdotes se agrupaban en facciones, susurrando en rincones y enviando mensajeros con tablillas selladas. En sus registros secretos anotaba: el visir Amenemhat se reunió con los nobles del Alto Egipto, prometiendo prioridad en la distribución de grano a cambio de apoyo contra la facción sacerdotal. El sumo sacerdote ha enviado emisarios a los nomarcas del delta, sugiriendo que la tardanza del Nilo es resultado del desagrado divino por ciertas políticas reales. Estos registros nunca verán la luz del día, pensaba mientras escondía sus anotaciones personales bajo capas de documentos oficiales, pero quizás algún día alguien deba saber la verdad detrás de los grandes monumentos y las inscripciones triunfales. La crisis llegó a su punto culminante cuando una delegación de campesinos, contraviniendo todas las normas de acceso al faraón, logró llegar hasta el patio exterior del palacio clamando por ayuda. «Nuestros hijos mueren de hambre mientras los graneros de los templos rebosan», gritó un anciano antes de ser reducido por la Guardia Real. Amenhotep, observando desde un balcón oculto, sintió el peso de la corona más que nunca. «Tráeme al sumo sacerdote y al visir», ordenó a Senenmut, quien se encontraba casualmente transcribiendo decretos en una cámara cercana. Y también los registros completos de los graneros de todos los templos de Tebas. La reunión que siguió fue tensa, con el faraón sentado en su trono ceremonial, pero despojado de la mayoría de sus ornamentos divinos, enfrentando a los 2 hombres más poderosos del reino después de él mismo. «El dios Amón-Ra habla a través de mí», declaró con una autoridad que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde niño. «Y ordena que los graneros de todos los templos se abran para alimentar a su pueblo. La mitad de las reservas sacerdotales serán distribuidas entre las aldeas más afectadas». El rostro del sumo sacerdote se transformó en una máscara de indignación contenida. «Majestad, interferir con las provisiones sagradas podría provocar la ira divina en el momento más crítico para la crecida». Amenhotep se inclinó hacia adelante. «¿Estás sugiriendo que Amón-Ra, cuya encarnación viva soy yo, desea ver morir de hambre a sus hijos mientras su casa rebosa de alimentos? ¿Es esa tu interpretación de la voluntad divina, Ptamose?» Senenmut, presente como escriba oficial, registraba cada palabra del decreto histórico que redistribuiría los recursos en medio de la crisis, mientras en su mente componía el relato secreto que escribiría esa noche. Hoy el hombre dentro del Dios despertó y tomó las riendas del poder que nominalmente siempre ha tenido. Los sacerdotes han retrocedido, pero sus ojos revelan que esta batalla apenas comienza. El faraón ha ganado el amor del pueblo común, pero ha desafiado a quienes controlan la narrativa de su divinidad. En los próximos días observaré con atención los sacrificios y oráculos, pues sospecho que repentinamente los augurios comenzarán a volverse desfavorables para nuestro joven rey.
El sol del atardecer teñía de dorado las paredes del templo funerario que se alzaba imponente a orillas del Nilo. Amenhotep III, con apenas 17 años, contemplaba la obra que llevaba ya 3 años en construcción, a pesar de que su reinado apenas comenzaba. Un faraón debe pensar en su eternidad desde el primer día que porta la corona, le había explicado el arquitecto real Amenhotep, hijo de Hapu, mientras desplegaba ante él los elaborados planos de lo que sería su morada para la otra vida. Cada bloque de piedra que colocamos hoy es un paso hacia vuestra inmortalidad, Majestad. El joven faraón recorría ahora el perímetro del templo, escuchando el incesante martilleo de los cinceles contra la piedra caliza. Cientos de artesanos trabajaban bajo el sol abrasador, tallando escenas de sus victorias militares, algunas reales, otras anticipadas, y de sus ofrendas a los dioses. Cada imagen estaba cuidadosamente diseñada para asegurar su renacimiento en el más allá. La tumba es solo el comienzo, comentó Ptámose, quien lo acompañaba con la mirada fija en los obreros. Los preparativos para vuestro viaje al occidente incluyen mucho más que paredes decoradas y tesoros. En los talleres reales, Amenhotep observó a los artesanos que trabajaban en su ajuar funerario. Elaborados ushaptis, pequeñas figurillas que cobrarían vida en el más allá para servir al faraón. Eran pintados con meticuloso detalle. Cofres de madera de cedro importada del Líbano se decoraban con incrustaciones de oro y lapislázuli. Cada objeto, desde el más pequeño amuleto hasta el más imponente sarcófago, se preparaba con décadas de anticipación. Cuando llegue el momento, Majestad, vuestro Ka encontrará todo lo necesario para la eternidad, explicó el sacerdote encargado de los rituales funerarios, mientras mostraba los vasos canopos que algún día contendrían sus órganos preservados. Meses después, una fiebre repentina postró a Amenhotep en su lecho. Los médicos reales se movían nerviosamente alrededor del joven faraón, aplicando ungüentos de hierbas medicinales y recitando encantamientos a Sekhmet, la diosa de la curación. La reina Ti permanecía a su lado, sosteniendo su mano mientras el sudor empapaba las finas sábanas de lino. Los dioses no pueden enfermar, murmuró Amenhotep en un momento de lucidez, con una sonrisa amarga en los labios. Y sin embargo, aquí estoy, tan mortal como cualquier campesino del delta. Ti apretó su mano con fuerza, mientras los cortesanos desviaban la mirada, incómodos ante tal muestra de vulnerabilidad divina. En los pasillos del palacio, los rumores se multiplicaban. Los sacerdotes de Amón interpretaban la enfermedad como un signo del descontento divino por la reciente redistribución de los recursos de los templos. Los nobles especulaban sobre posibles sucesores, a pesar de que el faraón apenas había comenzado su reinado. La fragilidad del cuerpo real contrastaba cruelmente con los magníficos preparativos para su eternidad que continuaban sin pausa en el Valle de los Reyes. Cuando la fiebre finalmente cedió, un Amenhotep debilitado pero decidido ordenó duplicar los esfuerzos en la construcción de monumentos. Si la muerte puede acercarse tan fácilmente, debemos asegurarnos de que nuestro nombre perdure por siempre, declaró ante su consejo. Los arquitectos presentaron planes para colosales estatuas que lo representarían con la fuerza de un dios, no con la fragilidad que acababa de experimentar. Los colosos de Memnón, como serían conocidos milenios después, comenzaron a tomar forma en las canteras de Gebel el Ahmar, cada uno tallado de un solo bloque de cuarcita de 700 toneladas. En los años siguientes, el paisaje egipcio
se transformó bajo las ambiciosas órdenes de Amenhotep. Templos dedicados a Amón-Ra se elevaron en Luxor y Karnak, con columnas tan altas como palmeras y patios que podían albergar a miles de fieles. Cada estructura estaba diseñada no solo para honrar a los dioses, sino para inmortalizar el nombre del faraón que las había comisionado. Cuando mi cuerpo descanse finalmente en el valle, Mibá podrá contemplar estas obras y saber que Amenhotep no será olvidado, comentó Ati, mientras supervisaban la colocación de un obelisco de granito rojo. Décadas más tarde, un Amenhotep envejecido contemplaba su legado desde la terraza de su palacio en Malcata. Su cuerpo, una vez fuerte y vigoroso, ahora se curvaba bajo el peso de los años, pero su nombre estaba grabado en piedra por todo Egipto. Los sacerdotes recitaban sus títulos en ceremonias diarias. Los escribas enseñaban sus hazañas a nuevas generaciones. Y los artistas reproducían su imagen idealizada en paredes que desafiarían el paso del tiempo. He vivido como un dios entre los hombres, reflexionó el faraón mientras el sol se ponía sobre el Nilo, tiñendo el cielo del mismo color que el oro que recubría las puntas de sus obeliscos. Pero es sólo a través de la piedra y los monumentos que alcanzaré la verdadera inmortalidad. A lo lejos, las antorchas iluminaban los trabajos que continuaban en su tumba, donde artesanos aplicaban los últimos toques a las escenas que narrarían eternamente la historia de su reinado, transformando al hombre mortal en leyenda inmortal.